Hola, buenas noches. Un poquito más tarde de lo que habíamos prometido, pero tantos tenían que celebrar las victorias que se ve que se han acordado a última hora que tenían que salir a hablar a la gente. Hablamos obviamente de los líderes políticos, donde ya se pueden imaginar que con los resultados que ha habido, pues parece que lo lógico hubiera sido la autocrítica, que hubiera sido esto no ha ido bien, y al final todos han vuelto a ganar. Es todo tan alucinante. Nosotros el titular lo tenemos muy claro. Ha perdido, lo dijimos el viernes, ha perdido la política, se ha demostrado el nivel ínfimo, vergonzoso de la clase política de este país. Y todo, si no hay una repetición electoral, que algunos pensamos a día de hoy que sea lo más coherente y lo más lógico, y ojo que no van a repetir todos los que hay, pues está en manos, como ha sido tradicional durante muchos años, del PNV, 5 diputados, y de Junts, de Puigdemont, 7 diputados. Vamos a intentar explicar todo lo que ha pasado hoy. Hemos hecho un directo de 2 horas. En fin, que ha sido muy intenso. No había manera de que el Partido Popular sobrepasara, a pesar de entrar el voto urbano, hasta casi el 50% al Partido Socialista, que ha aguantado con fuerza, demostrando una rocosidad que muchos no creen. También hay que decir lo primero y más importante, que esto es un triunfo al final. Nos guste o más o nos guste menos. Aquí olvídense de tonterías que hemos leído alguna, de que si pucherazos, que si chorradas, no. Esto al final es lo que deciden los españoles. Y hay que respetar lo que se decide. Y por cierto, hay que decirle al señor Fijo, y vamos a empezar obviamente hablando del ganador de las elecciones, que en democracia da igual que ganes. Lo importante es con quién pactas, porque para eso está este sistema electoral. No te da más poder haber ganado que otra cosa. Porque la realidad, y vamos ya al detalle, porque creemos que es lo que les interesa a todos, es que estas elecciones, pues, que muchos esperaban durante años, desde incluso el periodo de la pandemia, han confirmado, bueno, por cierto, primero, que las encuestas, un auténtico desastre. Vamos a decirlo así de claro, no ha adivinado ninguna. Yo no sé qué cantidad de dinero han pagado, pero es otra de las cosas que sale como gran perdedora en estas elecciones. Y los datos. Vamos a ir partido por partido y vamos a ir a intentar explicar, obviamente por el orden de los del más al menos, un poco todo lo que hemos estado viendo estas últimas horas y todo lo que hemos ido comentando desde el principio de la campaña electoral. Empezamos por el Partido Popular de Feijóo. Nosotros hemos establecido hoy, y la verdad que nos haya escuchado en el directo, lo hemos repetido unas cuantas ocasiones, hemos establecido los mínimos que creíamos que era el fracaso de los partidos. Fíjense que de los mínimos, de los 4 partidos mayoritarios, ninguno ha bajado de los mínimos. Pero el PP de Feijóo se ha quedado al final en 136 diputados, una victoria pírrica, vamos a decirlo así. Ha sacado 14 al segundo, ha aumentado ciertamente 47 en las últimas elecciones, pero está lejísimos de una mayoría absoluta que querían, lejísimos de una mayoría mínima para gobernar, e incluso lejos de poder llegar a un acuerdo con Vox para poder estar como principal fuerza en el Congreso para tener gobierno. Y eso, hombre, yo no sé qué pensará Feijóo, yo no sé qué pensará el señor Bendodo, y vamos a disparar directamente hoy contra mucha gente. Saben que este canal es independiente, lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo gracias a ustedes, y va a tener recorrido esta 4ª temporada, pero lo que hay que decir con claridad es que si algo ha demostrado esta campaña electoral del PP ha sido que ha sido un auténtico desastre. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y miren que hemos hablado muy poco durante campaña por la enfermedad, pero sí que hemos estado comentando cosas y los previos al inicio de la campaña. Un auténtico desastre gestionado por un tal Bendodo que no tomó nota, gestionado por el resto del equipo, que se han colocado de diputados muchos del clan gallego y que no han sabido conectar ni ilusionar con nadie. Feijóo, no lo olvide nadie, cuando llega al Partido Popular en todas las encuestas ya le dan los diputados que ha obtenido ahora. No ha conseguido sumar ni un diputado
en el último año, no ha conseguido ilusionar, no ha conseguido nada. Y cuando sale hoy en el escenario con una música ridícula, digámoslo así de claro, parecía que hubieran ganado con 180 diputados, ahí bailando, la única con una cara afligida parecía Ayuso, que por cierto, la broma de que habían pedido que todos fueran de blanco, Ayuso ha ido de rojo para destacar, y la otra no tan broma de cara a Feijóo, de que mientras hablaba Feijóo han empezado a oírse gritos de Ayuso. Porque la primera derivada de todo esto es que si se bloquea la elección de presidente, tanto que lo hablaremos de Feijóo como de Sánchez, y vamos a unas elecciones, lo lógico, y aquí no hablamos de otra cosa, es que Feijóo no fuera el candidato del Partido Popular. Dijimos que Feijóo tenía un disparo y está claro que lo ha perdido. Feijóo se ha dejado llevar por ese clan gallego, se ha dejado llevar por ese clan de Bendodo y ha demostrado no tener la personalidad suficiente para gestionar un partido que debía ir al gobierno. Ha estado perdiendo más el tiempo eligiendo ministros de Economía, hablando, el caso catalán es extremadamente grave, donde el Partido Socialista en Cataluña ha sacado casi 20 diputados, triplicando al segundo, prácticamente, que era Sumar, y donde el PP pues se ha quedado más abajo, y donde la realidad es que Feijóo vino aquí a hacer excursiones, a hablar con los burgueses de toda la vida, se dijo que era un grave error, y él siguió. No tienen ni idea de lo que es ilusionar a la gente, y está claro que lo más triste es que salgan como victoriosos al balcón, como si tuvieran que celebrar algo. Si en unas elecciones como estas, contra un rival, que aunque haya pasado lo que ha pasado, ha habido que ver los debates, etcétera, débil como Sánchez, no han sabido ganar con fuerza, es que Feijóo no merece ser presidente de este país. Y luego llegarán las carambolas y a lo mejor llega, vamos a comentarlo como hemos dicho, pero el primer fracaso de estas elecciones es indiscutiblemente el señor Alberto Núñez Feijóo. Y sabemos que la mayoría de medios prostituidos de mañana, porque hay prostituidos por todos lados, van a decir lo que ha repetido de Feijóo, que ha ganado y que desde Suárez el que ha ganado, nunca siempre ha ganado y gobernado. Oiga, haber ganado con más. Porque en democracia, igual que ha pasado en otras comunidades, donde usted gobierna con Vox, no siempre el que gana es el que gobierna. Y si no, cambien el sistema electoral. Mire que lo tienen fácil. Pero la sensación de que Feijóo va a ser más de lo mismo y que no ha conseguido ilusionar a nadie, es algo que hemos repetido infinidad de ocasiones en este canal, que nos ha supuesto un montón de críticas y de insultos, y que se ha constatado hoy. Y claro, y las alegrías, porque uno se ve la celebración del PSOE y madre de Dios, sí, es cierto, han aguantado. Las encuestas antes de las elecciones les daban apenas 100 diputados y ha sumado 2 diputados más de los que tenía, pero ha quedado 14 por debajo de los del Partido Popular. No entendemos tampoco esos saltitos hasta de la mujer allí, como si hubieran ganado por mayoría también absoluta. Y no es nada claro esas opciones de pacto que tienen, porque obviamente las exigencias que van a venir no son difíciles quizá de aceptar para Sánchez, pero el Partido Socialista ha quedado afectado de cómo puede tener que gobernar. Y claro que son muchos cargos, pero es cierto que en el PSOE ha cundido cierto desánimo porque muchos deseaban que Sánchez fracasara. Y Sánchez, y lo ha demostrado cuando ha hablado en público, no solo ha aguantado, sino que su propia personalidad, que ya hemos hablado de su personalidad muchas veces, sale reforzada con estas elecciones. Y nosotros insistimos, no valoramos quién vota, a nosotros nos encanta que la gente vote a lo que le dé la gana, más faltaría. Podemos entenderlo o no, podemos entender mil cosas, pero la realidad es que nadie, y las encuestas menos, podían esperar una victoria tan ajustada, tan pírrica del Partido Popular al PSOE.
pero ambos han perdido. Y lo que ha perdido realmente, en el fondo, es la democracia. Porque con unos resultados como estos, se imaginarán, o alguien empieza a ilusionar, o esto, tendremos participaciones cercanas al 50% en las próximas elecciones. Dijimos el viernes que era difícil cuadrar un nivel tan bajo de la clase política española y personalizamos sin problema en los dos candidatos y sus principales asesores, obviamente en el señor Feijóo y en el señor Sánchez, y en el señor Bendodo y en el señor Óscar López, por decir los cuatro principales de los dos partidos, que no suman ni un día de trabajo en la empresa privada, ni fuera de la política. Son auténticos mercenarios de la política, y esa gente les importa un huevo que ustedes lo pasen mal a final de mes. Ellos siguen cantando como si hubieran ganado. Son una pandilla de vagos y desvergonzados. Y como dijimos el viernes, había que cuadrar esa clase política con ese deseo de cambio. Y quizá se abre alguna puerta, porque viendo el desastre que ha sucedido, se pueda bloquear cualquier forma de gobierno, aunque dependa eso de los partidos como el PNV y Junts, y podamos ver alguna opción de que en una segunda vuelta, en unas nuevas elecciones, que obviamente nadie desea por el cansancio que está provocando la incompetencia, podamos tener candidatos con un poco más de recorrido. Y dentro de los fracasos, el partido que más ha perdido ha sido Vox. Aquí lo habíamos dicho, ya saben que entonces aquí nos salen 3 millones de trolls, sobre todo en redes, a insultar, a decirnos de todo. La realidad, uno ha visto las declaraciones de Santiago Abascal hoy tras perder, y él, que alardea de tener unos huevos muy grandes, no ha tenido los huevos de decir que sus resultados han sido una puta mierda. Perdón, aquellos que hayan votado a Vox. Ha perdido 19. Ha pasado de 52 a 33. En esa pugna interna que había en Vox entre los moralistas, los de Iglesia cada domingo, y los liberales, los moralistas que habían ganado de la mano de Buxadé, pues han hundido a Vox totalmente. Y dijimos, y me acuerdo, porque lo comentamos hace un par de semanas en redes, si pierde sobre 20 diputados Vox, debería dimitir a Abascal. Nos dijeron de todo. Que era imposible, que iban a sacar 60, 70, 80, y no es que tengamos más ganas o menos ganas, porque sabemos que los votantes Vox son fieles, pero ha quedado claro que mucho votante de Vox no es fiel, ¿no? Estaba en Vox para intentar salirse de la línea del PP, pero a la que han podido han vuelto al PP. Y Vox ha fracasado en estas elecciones y no se entiende que no haya una sola dimisión, que encima hayan hablado como si hubieran casi ganado, que la culpa es de los trenes que llegan tarde, de yo que sé qué. Pero ¿qué clase política es esta, señor Abascal? Otro que no ha pegado golpe en su vida fuera de vivir del dinero público. Porque al final son todos de la misma clase indecente. Porque ya me dirán, y ese ejemplo hemos puesto en el programa en directo, que si ustedes gestionan una empresa mañana y pierden casi el 50% de sus ventas, ¿ustedes creen que sus accionistas van a estar conformes? Y si encima de perderlas aparecen y dicen que lo han hecho de puta madre, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo vive la clase política de este país? Y descendemos a sumar, que ha sacado 31, lo que ha supuesto, y aquí podemos decir que es la parte que más se puede entender de satisfacción de uno de los grupos políticos, porque ha sumado 31, teniendo en cuenta que venían de 38, han perdido 7. Pero fíjense que no es un descenso tan vertiginoso como para que las racias, vamos a decirles, de Pablo Iglesias y Montero, que queda totalmente fuera de juego, intenten entrar en tromba contra Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se ha salvado. Yolanda Díaz, otra que vive del cuento, podrá aspirar si consiguen un acuerdo. Y en todo caso,
parece que podrá tener un poco más de fuerza de cara a unas hipotéticas nuevas elecciones. A partir de aquí viene la clave de las elecciones. Esos partidos, incluso algunos con descensos escandalosos, como anunciamos el viernes, que dijimos que caería de forma escandalosa Esquerra Republicana y el independentismo en general, ha pasado de 23 diputados, recordemos tenía 13 Esquerra, 8 Junts y 2 la CUP. La CUP ha sacado 0, no nos extraña, ya fue un fracaso en las municipales, los niños pijos catalanes, pues supongo se irán a hacer un máster a Estados Unidos ahora con el dinero que han recaudado. Junts ha perdido un diputado, a pesar de Puigdemont, y Esquerra ha pasado de 13 a 7. Ha perdido 6 diputados. Ha ganado ciertamente a Junts en ese duelo estúpido entre partidos independentistas, porque quien ha arrasado en Cataluña es el Partido Socialista, que se ha llevado nada más y nada menos que 19 diputados. Y el independentismo ha pasado de 23 a 14. Pero, y aquí empiezan las cábalas y la parte importante, se han convertido en claves para cualquier decisión. Y hay que empezar a explicar las hipótesis de pactos que pueden ver y pueden empezar a suceder en este caluroso mes. Y que, como saben, desde que se nombre el rey indique quién puede presentarse a la elección, tras presentar y hablar con los candidatos, en principio con Sánchez y Feijóo, corre el periodo que si no se establece gobierno habría elecciones que podrían ser, ya avanzamos, en diciembre. ¿Y dónde está el gran problema? Porque las cábalas que han visto hoy han sido brutales. Además hay una situación que deben entender rápidamente y que es fundamental. Porque se ha hecho cábalas durante las últimas horas, porque esto es muy reciente, que pueden dar hasta un diputado más al bloque del Partido Socialista. Vamos a ver, es así, o depende cómo, un diputado, 2 más al bloque del Partido Popular. Olvídense de las historias de Feijóo, de que ha de gobernar porque me da la gana el que más votos tiene. Oiga, que casi ha pedido que le vote a favor Sánchez. Se imagina que Sánchez se está riendo ahora mismo de esa petición. Si hubiera sacado 80, pues seguramente hubiera sido una opción. Con 122 les aseguramos que el PSOE no va a apoyar al Partido Popular ni de coña. Parece que Feijóo vive en el mundo de Yupi, porque si no, no se entiende. Pero hay una cosa clave en estas elecciones que podría hacer reflexionar a los partidos del bloque del PSOE y al propio PSOE a que no le interese gobernar. Y es un detalle que ha pasado muy desapercibido durante las últimas horas. Y es que en el Senado saca mayoría absoluta el PP. Y muchos dirán, si el Senado no vale para nada, estamos totalmente de acuerdo. Yo es más, yo les voy a confesar que hoy he votado al Congreso y al Senado no he votado. Creo que no he votado las últimas veces ninguna vez porque considero es una cámara de inútiles, de parásitos y de gente que no vale para nada. Allí colocas a las viejas glorias, ya hablamos de los de designación autonómica. Pero claro, tiene la mayoría el PP. Con lo cual, se imaginan que cualquier ley, supongo lo conocen, cualquier ley que se apruebe en el Congreso ha de ser refrendada por el Senado. Con lo cual, podemos asistir a un gobierno, hipotético caso del Partido Socialista, donde cualquier ley fuera directamente tumbada en el Senado, con lo cual no fuera aprobada. Sería un gobierno de bloqueo. ¿Quién le interesa un gobierno de bloqueo? 4 años donde no se puede aprobar ninguna ley. Que esto que a veces sucede en otros países, Estados Unidos es un ejemplo, el Senado y el Congreso, aquí jamás había sucedido. Habitualmente va la ley al Senado y se aprueba porque sí, aunque no se la lean, recuerden el sí es sí. Pero ese elemento se convierte también en fundamental para la elección de gobierno. Y aquí hay que pensar, cuando haces los números, si te interesa o no te interesa estar en un gobierno que luego no va a aprobar ninguna ley. Porque los números son sencillos. Si hacemos los pactos de los dos partidos, que en principio irían de la mano, porque Vox, a pesar de perder 33, tiene, sí, que ir de la mano de Feijóo. Feijóo se la ha tragado con patatas, vamos a decirlo así. Suman 169 diputados.
Y el PSOE y Sumar suman 153 diputados. Estamos haciendo los números de forma rápida. Claro, aquí hay una cuestión fundamental. Recuerden que son 350 diputados en el Congreso, con lo cual la mayoría son 176. Con esos datos, sin hablar de ningún partido que se añada, estaríamos, pues el PP estaría a 7 diputados de poder gobernar y el PSOE, hablamos así en nombre de partidos grandes para entenderlo, estaría nada más y nada menos que a 23 diputados. Pero empiecen a hacer sumas. Sumas de esos 23, los 7 de Esquerra, sumas los 6 de Bildu, que ya han dicho que prácticamente apoyarían sin ningún tipo de compromiso, ya estaríamos que el PP estaría a 7 diputados y el PSOE estaría a 10 diputados. Y aquí empiezan los grupos menores. Al PP se le pueden sumar los canarios, con las dudas que tienen con Vox, y Unión del Pueblo Navarro, obviamente, con lo cual estarían solo a 5 diputados, estarían en ese momento a 171 diputados, mientras que, y aquí vienen las grandes dudas, al Partido Socialista le podía sumar el diputado del bloque que ha apoyado en algún momento, con lo cual estaríamos, en este caso, a 9 diputados de la mayoría, a 167, y aquí es donde vienen todas las cábalas. 167, 171. Y nos quedan 2 partidos para sumar. Nos quedan los 5 diputados del PNV y los 7 diputados de Junts, del partido de Puigdemont. Y la primera duda, vamos directamente primero con el PNV. ¿El PNV, que ha estado apoyando al gobierno, entrará en un gobierno junto a Bildu, teniendo en cuenta que va a haber unas elecciones de aquí poco, teniendo en cuenta que en el Senado no se va a aprobar nada? No parece muy claro que sea una estrategia inteligente por parte del PNV. Tampoco apoyar obviamente al PP, que podría ser, pero estando Vox de la mano, pues no parece que tampoco sea inteligente. Algunos apuestan porque Vox dé los votos gratis. Ya sería la leche lo de Vox. Sería, tras perder 19 encima, decir que no valen para nada a sus votantes. Sería el fin del partido en las siguientes elecciones. Con lo cual la clave está obviamente en el PNV y Junts. Junts ya ha dicho claramente que no va a apoyar al Partido Socialista con esos 7 diputados. Y Junts tiene una cosa clavada, y quienes conocen Cataluña lo saben muy bien, con el Partido Socialista, que es la pérdida de la ciudad de Barcelona, donde su candidato fue en el último momento sacado en una maniobra extraña por el Partido Socialista cuando había ganado las elecciones. Con lo cual parece que en ese sentido Junts no tiene muchas ganas de ayudar al Partido Socialista. Es más, su candidata, la señora Nogueras, y esta mañana el señor Puigdemont, su alma en pena, han dicho que a ellos les importa un huevo la gobernabilidad de España porque no es su país. Eso sí, cobrar a final de mes sí, que eso es otra historia. Pero eso nos puede llevar a pensar que hay 2 opciones, que sea cierta su palabra, conociendo a la gente de Junts, y aquí los conocemos un poco, son unos mentirosos patológicos, o sea que estos por dinero se prostituyen rápido, vamos a decirlo así de claro, con lo cual el tema es ¿qué les pedirían a cambio de eso? Y una duda primera es, ¿sería capaz de indultar Sánchez a cambio de gobernar a Puigdemont? ¿Aceptaría, y aquí es donde entra la otra hipótesis, ¿aceptaría el Partido Socialista el indulto de Puigdemont? Que, seamos sinceros, es bastante más mediáticamente que Junqueras u otros. ¿Aceptaría España el ridículo de indultar a Puigdemont a cambio de gobernar el país? Hombre, si a eso el argumento de Feijóo es que hemos tenido más votos, ¿qué quieren que les diga? Feo
inconexo y que vive en Marte. Y ese va a ser el reto, obviamente, del partido de Puigdemont, que es el indulto y obviamente un referéndum de autodeterminación. Que viendo los resultados, seamos sinceros, el independentismo se ha caído y parece lamentable que apenas 14 diputados de casi 50 que da Cataluña estén al mando de la situación. Pero, como hemos dicho al principio, esto es democracia. Oiga, si no se cambia el método, pues las cosas siguen siendo como son. Y aquí nos vamos a la misma situación que hemos explicado muchas veces. El enfrentamiento entre Esquerra y Junts hace o parece hacer muy difícil que voten a favor ambos del mismo candidato. Recuerden que Junts no ha estado prácticamente en ningún momento a favor de Sánchez. Ideológicamente Junts es extrema derecha, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Con lo cual, en ese conflicto y en unas hipotéticas elecciones catalanas que no van a tardar en venir tras el fracaso del partido de Esquerra Republicana, parece que la postura de Junts sería votar en contra de todo. Porque recuerden que tras la primera votación donde no saldría ningún presidente, habría la segunda votación donde solo que sacaras un diputado más conseguirías la presidencia. Y en ese hipotético caso que estamos diciendo, si Junts definitivamente se abstiene, que podría ser un pacto negociado, y el PNV, a pesar de sus diferencias con Bildu, considera de que hay que apoyar a Sánchez, tendríamos a un Sánchez con 172 a 171 presidente del gobierno. En esa votación simple, para que vean lo complicado del tema, si se abstiene Junts y el PNV, tendríamos a un Feijóo presidente con 171 a 167 y con mayoría en el Senado. Si en esa votación solo que vote en contra de cualquier candidato Junts, no saldría ni uno ni otro, porque en el caso de que se presentara Sánchez, y excepto que tuviéramos al señor aquel que se equivocaba a votar, tendría a favor 172, que ciertamente tendría 171 en contra, pero si a esos votos también votara en contra por oponerse a todo Junts, tendría 178 en contra, con lo cual habría que volver a las elecciones. Y lo mismo si fuera Feijóo y el PNV votara a favor de Feijóo. Tendríamos en ese caso, sería la única hipótesis donde saldría Feijóo, que sería el apoyo del PNV. Porque si el PNV se abstuviera o votara en contra, tampoco podría Feijóo ser presidente. ¿Y eso es donde nos lleva? A una hipótesis que habíamos comentado estos días. ¿Qué pasaría si hubiera segundas elecciones? Pues miren, nosotros de los 5 principales candidatos, podríamos sumar a Junts ahora, que ha sacado también 7 diputados, y a Bildu y hasta el PNV, creemos que algún partido cambiaría de candidato. Está claro que Bildu no cambiaría, está claro que el PNV, a pesar de haber perdido, están hablando de una pérdida de uno, no cambiaría. Está claro que Esquerra cambiaría su candidato y Rufián sería destinado a mazmorras, como dijimos toda la semana, a Santa Coloma, y no sería el candidato de Esquerra. Sumar parece lógico que con esos resultados mantuviera el tipo y aislara aún más a todo aquello que oliera a Podemos. Vox, pues debería remover todas las listas y debería plantearse si sustituir a su propio líder y poner a alguien más serio, con más cojones, al frente de las próximas elecciones. Pero en Vox ya saben cómo van las cosas. Allí no se mueve nadie, que luego quedas fuera de las listas. Se pueden decir a todos los liberales que han expulsado. Pero Vox, en una repetición electoral, y aquí creemos que viene la clave, podría hundirse aún más. Depende de cómo gestione estos momentos. El PSOE, obviamente, solo le queda Sánchez, como han repetido. Sánchez, Sánchez, Sánchez. No hay nadie más que Sánchez. Y esto lo que confirma es que luego de Sánchez no hay partido. Y la gran clave es
que si se repiten elecciones, debería o no debería estar Feijóo de candidato del PP. Hablamos de elecciones de cara a diciembre. Y hablamos de que en esa hipótesis el fin electoral sería aproximadamente, la decisión electoral sería aproximadamente un poco más allá de finales de septiembre, donde se tomaría la decisión para las elecciones principios de octubre, quizás se constituyen las Cortes el 17 de agosto, si no nos equivocamos. Y algunos estimamos que esa única bala que tenía Feijóo hoy la ha perdido. Y es más, han hecho el ridículo soberano en el escenario, no han querido reconocer que han fracasado, y está claro, o algunos pensamos, que esa mujer de rojo que ha aparecido en el escenario con cara cariacontecida debería ser la candidata, porque en Andalucía, y no estaba hoy Moreno tampoco en Andalucía, no ha sacado unos brillantes resultados el Partido Popular, solo los ha sacado, como quien dice, en Madrid y curiosamente en Galicia, y debería ser la candidata a la presidencia. Podemos haber asistido hoy a la consagración de la próxima y primera presidenta de España. Para aquellos que todavía estén consternados por lo que ha sucedido. Y está claro, o muy claro, que lo importante es ilusionar a los ciudadanos, que no lo han logrado ninguno de ellos, que Ayuso puede arrebatar votos a Sánchez, que Ayuso puede arrasar a Vox, y que el PP no quiere más experimentos con la ilusión que internamente sí que se habían creado con Feijóo, pero que no han sabido elevar a los ciudadanos. Y obviamente, si se diera la situación, todos esos asesores que se han pasado el programa tomando nota, señor Bendodo, deberían empezar a buscarse empleo en la empresa privada y desaparecer de las listas. Lo mismo que pensamos del señor Feijóo y todo su equipo. Galicia no es España electoralmente, Andalucía no es España electoralmente, y hay que tener una capacidad de ilusionar que parece que ninguno de ellos tiene. Y aquí entra una derivada interesante, que pueden imaginarse. Esto que estamos explicando, por ejemplo, en Vox, lo saben. Esto que estamos explicando en el PSOE, lo saben. Esto que estamos explicando, lo saben en todos los partidos. Saben que la única candidata que podía lanzarse hasta tener una mayoría absoluta es Díaz Ayuso. Y la duda es, ¿nos interesa que haya segundas elecciones para que rompa Díaz Ayuso? ¿O miramos de hacer una chapucilla y aguantamos 4 años más? Y si la cosa se pone bien, hasta podemos renovar, ya la enterramos. Porque eso no solo lo piensan obviamente en el PP, en la parte de Feijóo obviamente, sino también se piensa en el PSOE, que son conscientes que Feijóo no es Ayuso. Perdón, que Ayuso no es Feijóo. Y está claro que con el embalantamiento que ha tenido hoy Sánchez, a Feijóo se lo come con patatas, a pesar de haber quedado 14 por debajo. Ayuso no tiene esa capacidad. Y eso mismo pueden pensar los dos partidos que son clave en este momento, Junts y el PNV. Y pueden pensar que unas elecciones en diciembre les va a favorecer o no les va a favorecer. Y en su lucha interna con Bildu y con Esquerra, si les va a ir mejor o no. Van a pensar en planteamiento catalán y vasco, porque ahí es donde, tienen más dinero para robar. Les importa un carajo España. No van a pensar en la gobernabilidad, ni van a pensar en nada más que en sus territorios. En estas semanas vamos a ver movimientos. Puede llegar ese gobierno por la pírrica del Partido Socialista o del Partido Popular, pero está claro que puede seguir Feijóo diciendo de que como ha sacado más votos ha de gobernar él y que el socialista se abstengan, en fin. No sé, también que me invito un día a una botella de vino y nos emborrachamos juntos y le explicamos de qué va la vida.
Pero la realidad es que si el PNV y Junts deciden votar, sobre todo Junts, en contra de todo, la clave es Junts aquí, por mucho que se hable del PNV, si Junts decide votar siempre que no a cualquier candidato, ya hay elecciones en diciembre. Porque esos 7, con lo justo que están todos, impiden el gobierno de unos y otros. El PP podría gobernar con 171, el PSOE con 172. Sumen a cualquiera de esos dos los 7 de Junts en contra, porque el resto votarían obviamente en contra, y ya no hay gobernabilidad en el país. Decía hoy alguien, qué curioso, que un señor, ¿cómo nos deben ver desde fuera? Que un señor que se está extraditando a España por chorizo, entre otras cosas, por golpista, como Puigdemont, acabe decidiendo quién puede gobernar. Hombre, pues hasta desde Europa, desde Marte, si quieren. Lo lógico es que dijeran, esto es una mierda. Pongan ustedes candidatos serios o candidatas serias y echen esta birria de clase política, que además ha hecho que ¿saben cuál es el partido más votado hoy? La abstención, con más de 9 millones de votos. No ilusionan nada, por mucho que luego estén vibrando todos en el escenario como si hubieran ganado la Champions. La clase política es la auténtica vergüenza de este país. Y los ciudadanos, ojo, y lo decimos con claridad, hayan votado lo que hayan votado, han ejercido un derecho fundamental que para eso está. Y hay que felicitarse, porque a lo mejor, miren, algunos podrían pensar en negativo, oiga, pero a lo mejor resulta que todo esto hace recapacitar a más de uno. Aunque lo triste es que quien nos haga recapacitar sea el señor Puigdemont. En fin, que debe estar haciéndose de todo esta noche con amplia satisfacción personal. Son las cosas como son. Nosotros vamos a hacer un seguimiento. Hemos dicho que esta cuarta temporada en principio no comenzará oficialmente hasta septiembre, pero se puede imaginar que iremos haciendo programas todas estas semanas, aunque sea más breves, para intentar explicar qué está sucediendo. Nosotros, como saben, ahora estamos en un 1,17% de los oyentes ya han aportado para el canal. Vamos a hacer el primer acto que explicamos ayer en Gijón, el 3 de octubre, y queremos seguir haciendo actos mensuales porque pensamos que esta temporada va a ser más intensa de lo previsto. Vamos a ser sinceros, ni nosotros, se han equivocado las encuestas, pero nosotros les somos también francos. No pensamos que aguantara tanto el PSOE, ni que el PP, a pesar de que siempre hemos dicho que se iba a mover sobre 140, pensamos que habría un sprint final y subiría un poco más. Y siempre pensamos que recuerden aquellas cifras de que la suma de PP y Vox iba por encima de 200 y 205. Nos hacía complicado pensar que se quedaran en apenas 169. Pero esto es política. Y esto al final es la decisión de los ciudadanos. Y nosotros, los oyentes de este canal, todos aquellos que nos siguen, lo que hemos de hacer es seguir pensando e intentando explicar las cosas para entender que con la situación actual solo hay una cosa a definir, y es que solo se puede mejorar este país, porque tan bajo jamás habíamos caído. Nos vamos a emplazar a esta semana donde haremos un seguimiento. Van a seguir mañana leyendo historias, prensa prostituida, todo eso no va a cambiar hasta que se define algún tipo de cambio. Junts, fundamentalmente, el PNV menos, porque si Junts decide directamente votar en contra de cualquiera de los dos candidatos, se ha acabado la historia, por mucho que el PNV haga algo, y el PNV no se va a arriesgar a votar a favor sabiendo que Junts va a votar en contra. Sería un suicidio de cara a sus elecciones. Con lo cual, algunos pensamos que las próximas elecciones están servidas y lo que hay que ver es quiénes van a repetir, y algunos pensamos que la última bala de Feijóo se ha acabado hoy. Decíamos, nos emplazamos al próximo programa durante esta semana. Tienen el tema de la aportación, que la tienen aquí, y como siempre decimos, simplemente seguimos.